Hoy, compartamos la palabra de Dios con el título del sermón: Juicio, cielo o infierno. Bajo este título, tomemos tiempo para darnos cuenta una vez más del valor de la gracia de Dios, por la que nos concede la entrada en el reino eterno de los cielos. Cuando pensamos en el infierno, pensamos despreocupadamente. El infierno es un lugar de tormento donde la gente sufre en el horno de fuego para siempre. A menudo hablamos del infierno, pero rara vez comprendemos lo doloroso que debe ser el tormento. Al comprender lo doloroso que es el tormento del infierno, espero que usted y yo nos demos cuenta una vez más de la gran gracia expiatoria de Dios que nos rescató de él. Me gustaría compartir contigo una fragancia de Sión. Hace poco vi un documental sobre el síndrome de dolor regional complejo. A través de él, pude imaginar lo doloroso que será el castigo cuando las almas que pecaron se arrojen al lago de azufre ardiente el día del juicio. Además, pude sentir que el perdón de los pecados, la salvación y salvar un alma del castigo del infierno son bendiciones verdaderamente grandes y profundas de Dios. El SDRC es una enfermedad rara e incurable que causa dolor intenso alrededor de una lesión y se describe como el peor dolor que puede sentir un ser humano. Es una enfermedad aterradora que causa un dolor solo comparable al del parto, o al de una parte del cuerpo quemada o amputada. La intensidad del dolor que sienten las personas puede describirse en una escala de dolor que va del 1 al 10. En el extremo inferior de la escala se incluyen el dolor de cabeza leve, el dolor muscular y el dolor de espalda crónico. Luego está el dolor que se siente durante la quimioterapia, el dolor de ser golpeado en un punto de presión y no poder respirar, el dolor del parto natural, la amputación de un miembro y el dolor más intenso, el dolor de ser quemado con fuego. El SDRC produce la sensación de cortarse o quemarse, causa el peor dolor que puede sentir el ser humano y es la enfermedad más terrible que puede padecer el ser humano. Dado que aún se desconoce la causa de esta enfermedad, no se conocen medicamentos ni tratamientos para curarla. El objetivo del médico es tratar los síntomas aliviando el dolor. La enfermedad se desarrolla cuando el sistema nervioso autónomo resulta dañado tras una lesión, como un accidente de coche, o incluso por una lesión leve, como la torcedura de un tobillo. Esto significa que puede ocurrirle a cualquiera en cualquier momento. Como los pacientes sufren dolores tan intensos, quieren amputarse la parte del cuerpo donde se produce el dolor. Sin embargo, como el dolor reside en la red neuronal, aunque la amputen, siguen sintiendo la sensación de dolor. El documental mostraba a pacientes que se aplicaban cada mañana potentes parches o pomadas analgésicas sobre la zona adolorida. Los pacientes describen el dolor de la aplicación del parche o la pomada como el de un corte con una cuchilla de afeitar. Soportan el dolor temporal mordiendo una toalla o cerrando los ojos con fuerza, porque saben que si no lo hacen, sufrirán mucho más. Algunos pacientes se someten a una intervención quirúrgica para implantar un dispositivo que descarga estímulos eléctricos en los nervios para reducir el dolor, o implantan una bomba en su cuerpo para administrar directamente morfina en la zona del dolor.
Aunque se preparan para ello, el dolor sigue apareciendo inesperadamente y, cuando lo hace, nada funciona. Con la sensación de haber sido golpeados con un hacha, se retuercen de agonía hasta el punto de desmayarse. Intentan aguantar, inhalando y exhalando profundamente, pero el dolor parece que nunca desaparecerá. El dolor aparece varias veces al día y suele durar entre 10 y 30 minutos. Los pacientes no tienen más remedio que esperar a que desaparezca. Los pacientes dicen que su mayor deseo es que el dolor extremo termine en 30 minutos. Si no se acaba, deben acudir a urgencias para que les pongan una costosa inyección. Un paciente fue llevado a urgencias justo el día anterior y lo volvieron a traer. Mientras agonizaba, dijo: «Deseo que me amputen la pierna». Preguntó: «¿Cuándo acabará este dolor infernal? Llevo más de 4 años sufriendo así, y el dolor no mejora, sino que cada vez es peor. Estoy agotada y tengo miedo». Los pacientes con síntomas graves describen su dolor de diversas maneras. Una persona de unos 40 años describió su dolor como si todas las articulaciones de su pierna estuvieran siendo cortadas lenta y forzadamente con un largo cuchillo de carnicero. Este dolor de ser quemado no es superficial como una quemadura de piel, sino la sensación de ser consumido por el fuego. Es más, mientras se retuercen de dolor, se hieren hasta hacerse sangre, pero no son conscientes porque el dolor que están soportando es mucho peor. El director del programa preguntó a uno de ellos: «¿Por qué tienes tantas cicatrices en el brazo?». El paciente dijo: «Tras un inicio de dolor, caliento una moneda y, sujetándola con unas pinzas, la coloco encima del punto donde me duele, con la esperanza de que disperse el dolor». Añadió que las otras cicatrices son de cortarse el brazo con una cuchilla afilada, con la esperanza de que también pudiera dispersar el dolor. Un joven paciente de 25 años dijo: «Nadie puede entender este dolor. Solo quien lo siente puede saber lo que se siente. Solo ellos saben lo profundo y fuerte que es el dolor». Viendo cómo los pacientes con SDRC viven con un dolor perpetuo cada día y anhelando liberarse de ese dolor aunque sea un poco, he llegado a aprender la definición del dolor. A través de esto, yo también sentí cómo merecía ser castigado en el infierno con fuego inextinguible por el pecado imperdonable que cometí en el cielo. Me pregunto dónde estaría y qué clase de vida llevaría si el Padre y la Madre Celestiales no me hubieran salvado con su sacrificio y su amor. Me dan escalofríos y se me ponen los cabellos de punta cada vez que me imagino viviendo con un dolor atroz, como un enfermo espiritual de SDRC retorciéndose en el infierno. Al menos, el dolor de los pacientes con SDRC puede reducirse aunque sea un poco con analgésicos. Sin embargo, como podemos ver en la parábola del hombre rico, no se permite ni siquiera una gota de agua para saciar la sed de los que están en el infierno. Pensando en esto, puedo darme cuenta de lo bendecidos que somos al poder arrepentirnos y ser limpiados de nuestros pecados en la tierra. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal.
Doy gracias por haber llegado a comprender lo doloroso que sería estar en el infierno. Ya que Dios perdonó todos mis pecados cometidos en el cielo derramando su preciosa sangre, guardaré el nuevo pacto con más ahínco de ahora en adelante. Doy gracias a Dios por perdonarnos todos nuestros pecados y librarnos del castigo del infierno. No seré una persona ingrata o insensata que es castigada por tratar la sangre del pacto como algo profano. También el rico murió y fue sepultado en el infierno donde estaba atormentado. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en este fuego. He visto y oído estas palabras tantas veces. Este versículo describe el dolor del hombre rico, pero no sabía hasta qué punto intentaba encontrar una manera de librarse del dolor del infierno. Lo consideré solo superficialmente. Al conocer el dolor causado por el SDRC, ahora puedo comprender en mi corazón el dolor del infierno. Ahora es el momento en que Dios está derramando su infinita misericordia y gracia como una cascada, eliminando el sufrimiento y el dolor causados por nuestros pecados. Quiero convertirme en el Hijo de Dios que no pierde el tiempo, sino que recibe el Espíritu Santo que Dios nos concede a todos. Me pregunto cómo se habrá sentido la Madre Celestial al saber que sus hijos que cometían pecados en el cielo sufrirían un castigo eterno. La Madre Celestial debe haber sufrido dolor en su corazón por el SDRC espiritual causado por los pecados de sus hijos, y ese dolor debe haberse sentido como el mismo infierno. Madre Celestial, usted considera a este niño tonto como su todo. Por favor, permítame comprender su amor para que el reino de Dios esté siempre en mi corazón. Éramos almas lamentables condenadas a vivir como enfermos de SDRC en el infierno. Sin embargo, Madre Celestial, usted nos liberó del dolor eterno curándonos a través de su amor y nos permite vivir en el reino eterno del cielo lleno de alegría y felicidad. Le doy gracias de verdad. Padre y Madre Celestiales, gracias por salvarme. Los amo por siempre. Hoy, la razón por la que te leo esta fragancia de Sión es porque se dice que el peor dolor que puede sentir el ser humano es el de quemarse. En la escala de dolor del 1 al 10, el dolor más extremo es el de quemarse con fuego. Creo que por eso Dios dijo en la Biblia, estarán atormentados en el horno de fuego por los siglos de los siglos. Estábamos en la situación inevitable del sufrimiento y la muerte eternos. Sin embargo, Dios expió nuestros pecados y nos salvó dando su santo cuerpo para ser crucificado y muriendo en la cruz. Cuando reconocemos que Dios hizo esto por nosotros, nunca debemos tomar a la ligera la gracia que hemos recibido de Dios. Me ha llamado la atención que en la televisión se presentaran historias de personas que padecen este síndrome. Dicen que el dolor es tan intenso que quieren amputarles los brazos y las piernas. Sufren depresión porque siempre tienen dolores y no pueden dormir. No hay forma de que se liberen de esta esclavitud de dolor. Nuestra vida en esta tierra es momentánea. En algún momento, debemos dejar esta tierra. Llegará el momento en que todo se detenga. Sin embargo, ¿qué pasa con el dolor en el infierno? El dolor en el infierno no se puede comparar con el dolor del SDRC en esta tierra. El dolor del infierno nunca terminará. Todos, cuando pensamos en esto,
¿Cómo podemos decir que la salvación de Dios es insignificante y cómo podemos tomar a la ligera el valor de nuestra salvación? Puesto que el infierno ciertamente existe, no vino Dios en carne y hueso, a pesar de todo tipo de burlas y desprecios por parte de la gente, y predicó las palabras de la verdad para salvar aunque fuera un alma más para que no cayéramos en ese lugar. Veamos las palabras de Dios en Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A dónde irán si no pueden entrar en el cielo? El único lugar que queda es el infierno. Dios dijo que todos los seres humanos serán juzgados después de la muerte. En ese momento, serán enviados al cielo o al infierno. El camino al cielo consiste en esforzarse cada día por comprender cuál es la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con ella. ¿No deberíamos vivir siempre así? Sin embargo, por mucho que los pacientes con SDRC describan su dolor, la gente no lo entiende. Una persona dijo en la entrevista que nadie, excepto solo él, podría entender el dolor que siente. Nadie, ni siquiera sus padres o hermanos, podrán saber nunca lo doloroso que es. Ven que está sufriendo, pero aunque él intenta explicarlo una y otra vez, como no pueden sentir el dolor directamente, llegan a cansarse de oír sobre su situación. ¿No es esta la razón por la que Dios vino a esta tierra en carne y hueso, para enseñarnos el camino al cielo? Dios dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Veamos el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús está en el cielo. Así que si Jesús les dice que se vayan porque no están capacitados para entrar, ¿a dónde irán? Cuando pensamos en el dolor que habríamos sufrido en el infierno por toda la eternidad. Nunca debemos ser tontos y subestimar el valor del cielo y la gracia de Dios que nos ha salvado. Nuestro Padre y Madre dejaron su gloria y tronos celestiales, y vinieron a esta tierra solo con la determinación de salvar a sus hijos del dolor del infierno. Nuestra vida es momentánea y corta. Dios dijo, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, pero incluso eso pasa rápidamente, 10 años, 20 años y 30 años pasan ante nuestros ojos, tal es nuestra vida. Por eso Dios nos dijo en Mateo capítulo 7, hacer la voluntad del Padre y venir al cielo a toda costa. Dios dijo enfáticamente que los que practican la iniquidad nunca podrán ir al cielo. Por lo tanto, debemos guardar la verdad del nuevo pacto que Dios concedió para salvarnos y caminar hacia el reino eterno de los cielos. Veamos la parábola que Jesús mismo dio sobre el cielo y el infierno. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.
Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Como les he leído antes, dicen que el dolor más extremo que puede sentir el ser humano es el de quemarse con fuego. A través de la parábola del hombre rico que fue al infierno, Jesús explicó que el dolor en el infierno es el más intenso de todos los dolores, que no se puede comparar con ningún otro dolor en esta tierra. Continuemos con el versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aunque el hombre rico oía a mucha gente hablar del cielo y del infierno, no hacía caso de lo que decían. Él dudaba: ¿existe realmente ese lugar? Sin embargo, cuando murió, experimentó dolor en el infierno y suplicó una gota de agua para refrescarse la lengua. ¿No significa esto que no puedes encontrar ni el más mínimo alivio en el infierno? Todos. Dios nos salvó de este tipo de dolor. Puesto que el infierno es este tipo de lugar, ¿no vino Dios a esta tierra y dijo una y otra vez: ¿cree en Dios? Continuemos con el versículo 29. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pensaba que la gente creería si alguien de entre los muertos volviera a la vida, se acercara a ellos y les dijera: el cielo y el infierno existen de verdad. Así que no vayas al infierno donde serás atormentado. Tu hermano me pidió que te entregara este mensaje. Incluso si lo hace, ¿aceptarán? Dios dijo que no aceptarán. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Todos. Jesús vino a esta tierra y nos hizo saber que un lugar tan doloroso como el infierno existe, y que el reino eterno de los cielos, donde podemos ser consolados en los brazos de Dios, también existe. Una vez que nuestras vidas en esta tierra terminen, todos seremos convocados por Dios. Ese día se decidirá si vamos al infierno o al cielo. ¿No deberíamos ir todos al cielo? Para entrar en el reino de los cielos, ¿no estamos ahora participando en el culto, orando, pidiendo a Dios el perdón de los pecados y esforzándonos a predicar las buenas nuevas a todos? Nuestra vida en esta tierra es realmente temporal. Nuestras vidas pasan tan rápidamente. Sin embargo, debido a que Dios Padre y Madre nos aman tanto, se nos ha concedido la oportunidad dentro de nuestra vida de recibir la salvación y entrar en el cielo. Por ello, damos gracias y gloria a Dios. Pasemos al Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, ¿cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos.
Los falsos profetas y quienes los siguieron serán todos atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Qué le pasa? Fue lanzado al lago de fuego. ¿No estamos tan agradecidos a Dios por bautizarnos y escribir nuestros nombres en el libro de la vida? Como la gente del mundo no lo sabe, aunque les predicamos la verdad una y otra vez, y les pedimos que se bauticen, no escuchan, dudan, existe el mundo espiritual. Todos. Ningún paciente que padezca SDRC jamás pensó que sufriría este síndrome. Ninguno de ellos lo hizo. Sin embargo, les llegó de repente, a algunos a los 20 años, a otros a los 30 y a otros a los 40. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo feliz y maravillosa que era su vida antes de sentir dolor. En este mundo, no hay forma de aliviar ese dolor. Vayamos al versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Según que fueron juzgados a los muertos? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Las acciones que tomamos, la fe que tuvimos, y los esfuerzos que hicimos para recibir el perdón de nuestros pecados mientras vivíamos en esta tierra. ¿Qué pasará con todas estas cosas en el libro de la vida? Todas quedarán registradas. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. De nuevo Dios dice, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Solo en este país debe de haber decenas de miles de personas que padecen SDRC. Cuando escuchas sus historias, te hacen pensar, ¿cómo puede alguien vivir con ese dolor? Es por eso que Dios prometió venir a esta tierra por segunda vez para salvarnos del dolor del infierno. Confirmémoslo una vez más en el capítulo 9 de Hebreos. ¿A dónde vamos si no recibimos el perdón de los pecados? Iremos al infierno. Es por eso que Dios mismo vino en carne y nos prometió el perdón de los pecados mediante la Pascua del Nuevo Pacto. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este nuevo pacto es derramada por vosotros. En el capítulo 9 versículo 27 está escrito: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando Dios vino a esta tierra por primera vez, ¿cómo trataron los israelitas al Dios que los creó? Cada vez que lo veían, lo ridiculizaban, y cada vez que les predicaba, se le oponían. Al final le acusaron de hacer más mal que los dos ladrones. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, le azotaron, le escupieron, le abofetearon y le condenaron a muerte en una cruz. Hicieron todo eso sin saber el dolor que sufrirían en el futuro. La oportunidad de arrepentirse termina en esta época. No hay más obra redentora después de la época del Espíritu Santo. Pensemos una vez más en la gracia de Dios, y demos siempre gracias a Dios por haber venido por segunda vez y sufrir en esta tierra por nosotros.
Debemos obedecer la verdad del nuevo pacto que Dios nos dio y estar unidos con nuestros hermanos y hermanas, nuestros amados miembros de la familia de Sión. Al hacerlo, recibamos todos una cálida bienvenida al reino eterno de los cielos. Antes de que llegue el día del juicio, mientras la gente se encuentran en una encrucijada entre entrar al cielo o ser enviada al infierno, te pido que guíes a toda la gente al cielo, el mundo rebosante de amor y alegría. Con esto, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.